A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el ingeniero Pablo Nolasco Agüero, ex Vialidad Nacional, ex ferroviario, profesional que conoce muy bien la situación de la quebrada, teniendo en cuenta de que no nos podemos quedar con lo que pasó. Tenemos que saber por qué pasó y cómo prevenimos situaciones hipotéticas que pueden suceder en el futuro. Me parece a mí que, es decir, porque, mire, los argentinos tenemos poca memoria. El año pasado se inundó Tilcara y hoy nadie habla de Tilcara. ¿Va a pasar lo mismo con el tema de la luz en Volcán? Me parece a mí que este debate hay que darlo seriamente. Y por eso es que hemos convocado, hoy vamos a hablar con Pablo Nolasco Agüero, el ingeniero Agüero. Después hablaremos con otros profesionales porque no nos queremos quedar quietos. Estamos preocupados por la situación de los pobladores de la quebrada frente a la catástrofe que padecieron nuestros hermanos en Volcán. En un minuto voy a estar con él. Ahora quería hacer referencia a otro tema que tiene que ver con la hipocresía en el Frente para la Victoria. Hipocresía que creo yo no tiene límites. Y estoy haciendo referencia a la situación en el Talar. Allí 5 concejales del Frente para la Victoria acusaron al intendente Carlos Ruiz de malversación de fondos. Estos concejales pertenecen a la gestión anterior. Naturalmente, en el marco del desastre institucional que fue la gestión de Fellner y de Genefes, y el efecto dominó que esto tenía sobre las distintas intendencias que controlaba el Frente para la Victoria, los actuales denunciantes del intendente del Talar de Cambiemos deberían rendir cuentas por faltantes del año 2014 de unos 29 millones de pesos para la construcción de 60 núcleos habitacionales que aparentemente nunca se hicieron. Y además deberían rendir cuentas los concejales que ahora del Frente para la Victoria, que ahora denuncian al intendente del Talar, deberían rendir cuenta además sobre unidades habitacionales para gente discapacitada que aparentemente se hizo la obra, pero no existe. Esta es la metodología que tenía el Frente para la Victoria, no solamente en Jujuy, sino en la Argentina, con la corrupción en materia de obra pública. Los recursos, según cuenta el propio intendente Carlos Ruiz, habrían sido utilizados para la campaña política. Mientras tanto, le comento que la justicia, frente a la presentación de una medida de no innovar ante el pedido de solicitud de intervención de la Intendencia por parte de los concejales del Frente para la Victoria, el Superior Tribunal de Justicia no hizo lugar a la medida y Carlos Ruiz sigue siendo el intendente. Ahora hay una presentación de Carlos Ruiz para que intervenga en el Consejo Deliberante de El Talar. Realmente la hipocresía del Frente para la Victoria, créanme, no tiene límites. Porque ¿sabe qué? Mire, durante la gestión del régimen de Fellner y de Genefes, son numerosos los intendentes que están hoy acusados de malversar fondos, de no rendir cuentas, fondos millonarios, ¿eh? Mire lo que pasó en la Municipalidad de La Quiaca. El señor Dante Velázquez ha dejado fundida la intendencia y tiene juicios millonarios la intendencia de La Quiaca. Este señor Dante Velázquez hoy es asesor
del Frente para la Victoria en la legislatura. Realmente una locura. Fíjese lo que pasa en Ciudad Perico. Fico seco, 400 millones de pesos sin rendir. Hoy pareciera ser que son los abanderados de la transparencia. Es penoso lo de la secta populista que gobernó Jujuy 17 años. Porque desde el ex gobernador Eduardo Fellner hasta el último de los comisionados municipales tienen problemas con la justicia por no rendir cuentas. Y en ese marco esto se pudo perpetrar con la complicidad del Tribunal de Cuentas, que fue cooptado por el propio Fellner para crear la zona liberada y así poder actuar con total impunidad. Ni hablemos de la situación de otros ex intendentes del Frente para la Victoria que hoy están complicados en el caso de la mega causa por corrupción en la construcción de viviendas, que está implicada Milagro Sala, y que van a ser imputados, se lo adelanto, van a ser imputados dentro de muy pocos días en esta causa los ex intendentes del Frente para la Victoria, que estuvieron implicados en la matriz de corrupción en el triste caso de las viviendas que no existen en la provincia de Jujuy. Una vergüenza. Ahora, todo esto debería saberlo el señor Nelson Jaque, que dentro de muy poquitos días va a venir a la provincia de Jujuy en carácter de interventor para intentar unir al peronismo. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de unir al peronismo? ¿Usted cree que los sectores que hoy están intentando sacar de terapia intensiva al Partido Justicialista se van a sentar a conversar con los voceros de la corrupción? Esto debería saberlo Nelson Jaque. Debería saber qué es lo que ha pasado durante la gestión de Eduardo Fellner. Pero claro, son más de lo mismo. Niegan la realidad. Para ellos no pasó absolutamente nada. Tal es así, fíjese, que la propia senadora Liliana Fellner hoy habla de que es su responsabilidad controlar la gestión de gobierno actual en la provincia de Jujuy sobre la supuesta gestión que no se hace, ¿sí? Como si ella no tuviera ninguna responsabilidad en lo que pasó en esta provincia a lo largo de todos estos años, en la provincia y en la nación. La verdad, me parece a mí que el tema de la hipocresía es una patología que está en los genes del Frente para la Victoria. La senadora Fellner, en todo caso, debería imitar el ejemplo del senador Pichetto, un hombre vinculado fuertemente en la gestión de Cristina y Néstor Kirchner, pero tuvo el gesto de hacer autocrítica. Y me parece que la senadora Fellner debería imitar al senador Pichetto. Liliana y Eduardo Fellner formaron parte del elenco de las focas aplaudidoras de la expresidenta. Y me parece a mí que desde el ridículo es muy difícil volver. Y también desde la hipocresía. Por eso me parece que en este año electoral, donde, como lo dije ayer en mi columna de opinión, la gente tiene que pensar que el único camino es el de la transformación moral de la provincia de Jujuy. Volver atrás, ¿sí? Volver atrás es esto, ¿eh? Es más Fico Seco, es más Velázquez, es más corrupción, más violencia, más extorsión. Es esta suerte de tragedia que se vivió en la Argentina 12 años. Basta de hipocresía. Lo que tiene que haber en Jujuy es justicia. En un minuto vuelvo y hablo con el ingeniero Pablo Nolasco Agüero porque, insisto, estamos preocupados sobre lo que pasa en la quebrada tras la catástrofe volcán. Ya venimos.
Gracias, señor director. Estamos aquí, como le anunciaba, con la visita del ingeniero Pablo Nolasco Agüero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por estar acá, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por contrario. esta entrevista, poder contar realmente lo que realmente pasa en el Quebrado de Humahuaca. Sí. No lo digo desde el punto de vista profesional, sino lo digo desde el punto de vista de Colla. Yo crecí en la Quebrada de Humahuaca, crecí en Humahuaca, pasé mucho tiempo también los veranos, sobre todo en Purmamarca, porque mi papá era el jefe de estación ahí en Purmamarca. Bueno, vi bajar volcanes, vi crecer el río, vi cómo cortaba la ruta, vi cómo cortaba el camino, en fin. Y mi parámetro eran los, digamos, para comparar con lo que hoy pasa, mi punto de referencia, mejor dicho, era la vivencia de la niñez. Cuando íbamos a pescar en Humahuaca, ahí en el Río Grande, con los amigos o a bañarnos en verano, yo me acuerdo que bajábamos al río. Lo mismo pasaba en Purmamarca. En Purmamarca, cuando nos íbamos a bañar, ahí había una vertiente y con un piletón grande donde sacaban agua para las bombas, porque en aquel momento las máquinas hace tiempo eran a vapor y había un tanque de agua que lo cargaban llevando agua desde allí. Nosotros veíamos pasar, ahí abajo, cuando en el arroyo, veíamos pasar los trenes por arriba. O sea, la locomotora, y estaban ahí a 3 metros y medio de altura. Hoy, la vía está hundida, 1,5 metros debajo del lecho del río Purmamarca, la estación de Purmamarca ya hundida. Bueno, esas cosas a mí me quedaron grabadas para siempre. Después, bueno, trabajé en Vialidad Nacional, estuve haciendo el tramo primero Lozano-Yara Lozano, después en la Quebrada de Humahuaca, Tilcara Humahuaca, y después, posteriormente, el acceso a La Quiaca. De allí me fui a Rosario a estudiar, y allá por el año 80 y algo, bueno, yo ya trabajaba como auxiliar docente en la Facultad de Ingeniería de Rosario. Y ahí me contacté con, estaba de moda el tema de las maderas, el tema del dique de las maderas por la Coreve, el Zanja del Tigre por la Coreve, en fin, había un montón de obras en Sante, Salta y Jujuy. Y además con el Paraná Medio. En el Paraná Medio estaba trabajando en ese momento Jorge Ramoneda, que era hijo del pintor Ramoneda, famoso de allá de Humahuaca. Bueno, alguna vez nos hemos juntado a charlar y me decía de que la cantidad de sedimento es tan grande, que baja por el río Paraná y de las cuencas, altas cuencas, ya sea en Salta o en Jujuy, que si no hay control de sedimento, erosión y sedimentación en la alta cuenca para evitar el transporte de sedimentos sobre el Paraná, las obras del Paraná Medio iban a ser inviables. Y después, posteriormente, eso mismo me confirma Frader Varela, el ingeniero Frader Varela, que nos reunimos allá hace 20 y pico de años, en el año 84 fue una de las primeras reuniones, que las obras de la Coreve no se iban a hacer si no había control de sedimentos en la alta cuenca. Al margen de eso, ya en Rosario, en la facultad, me encontré con una maqueta del volcán, del cono de eyección del volcán, y le pregunté a uno de los profesores por qué estaba la maqueta esa allí. Y me dijo que son ejemplos de los cuales hay solamente 3 en el mundo que sean iguales, uno en Siberia, otro acá y el otro en Canadá. O sea, no había más en el mundo que lleven tanto material. Tanto sedimento. Sí, hay piedras, todo ahí. Bueno, me encontré estábamos trabajando juntos en el ferrocarril, haciendo ahí cerca de ahí en Volcán. Y había un ingeniero que venía digamos que estaba haciendo la obra, venía de Buenos Aires, y yo, ¿por qué no me pregunta? ¿Y de dónde salen tantas piedras que se veían ahí, que uno va y ve, es el paisaje que ve? Piedras arriba por todas partes y piedras grandes. Entonces le digo a este ingeniero de que las piedras pasan flotando en la masa de barro. Entonces mire, me dice, me estás cargando. No, le digo, las piedras pasan flotando. Bueno, después él tuvo la posibilidad de ver
un volcán en el momento que bajaba y me dijo, me manda la fotografía y me dijo, tenés razón, las piedras pasan flotando, pasan flotando. Bueno, hasta ahí desde el punto de vista, digamos, de las cosas que mientras uno va trabajando, en fin. Pero arranquemos, digamos, del principio, que es lo que yo quiero mostrar, ¿está bien? Después vemos puntualmente qué pasa en cada tramo. La quebrada de Humahuaca, que es un poco lo que le muestro acá, no sé si por ahí se puede agrandar y ver. A ver, ¿podemos mostrarlo ahí? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿No? No, esta que está acá. Acá, podemos. Ahí. ¿Sí? Bueno, la quebrada de Humahuaca está dividida en 3 tramos. Sí. Desde una pendiente que baja desde Iturbe, prácticamente en una sola pendiente, hasta Tumbaya. Sí. ¿Está bien? De Tumbaya a Volcán es casi horizontal porque es el viejo lecho de un lago, o el lecho de un viejo lago, al revés. Desde Volcán hacia el dique Los Molinos baja una pendiente mucho mayor porque la diferencia de cota entre Volcán y el dique Los Molinos es casi 700 metros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que desde Tumbaya al norte, el Río Grande está recibiendo una cantidad de sedimentos enormes, que no pueden pasar de Tumbaya al sur hasta Volcán porque es horizontal. O sea, hay digamos, una segregación del tamaño del árido que pasa y solamente a Tumbaya llegan arenas. Después más allá, en el lecho del lago, se habían formado antes depósitos fluvio-lacustres que se llaman, que son limos, arenas finas, en fin, y arcillas. Hasta lo que era, digamos, había una especie de endicamiento en roca, en Peña Azul, hasta que se forma el aluvión baja el aluvión del 44, que indica de nuevo el Río Grande en esa zona y se inunda Volcán, tapa Volcán hasta cerca del Coiruro aproximadamente. Pero ya había habido una laguna antes, que se empezó a desagotar en el año 1850. De eso tengo los fragmentos de un libro que hablan de la laguna, de la gran laguna de Volcán, escrito por un español que venía desde el Alto Perú para embarcarse en Buenos Aires. Y él escribe ese libro y ahí relata en el año 1826, que había una laguna que se llamaba la Gran Laguna de Volcán y que tenía que pasar por un costado, un lugar peligroso, en fin. Preguntando a los viejos de Volcán, ellos cuentan de que los padres de ellos o los abuelos de ellos decían que sí, que efectivamente ahí había una laguna. Bueno, entonces veamos, de Tumbaya al norte es un lugar donde, un tramo del Río Grande, donde todos los sedimentos que se descargan allí quedan definitivamente en el Río Grande. Sí. De Tumbaya al sur pasan solamente sedimentos finos y de Volcán al sur hasta el dique Los Molinos es un proceso erosivo enorme, pero no se imaginan. Calculen que se ha llevado parte del depósito lacustre que había ahí cerca de Volcán y que en este momento está afectando Volcán, que Volcán en cualquier momento se va abajo. Ha profundizado el cauce más o menos en casi cerca de 20 metros y cerca de 30 metros acá donde está el dique. Parte de esos sedimentos, los sedimentos finos, no quedan en Jujuy, esos pasan y llegan hasta el Río de la Plata. Esa es la razón por la cual hay que dragar para que los buques entren, porque se tapan, no solamente van de acá, van desde las cuencas en Salta y esta es una de las que aporta. Analicemos el primer tramo, desde Iturbe hasta Tumbaya. Esto lo digo en base a lo siguiente. Estos son los planos, esto que está acá, son los planos, los viejos planos
con los cuales se ejecutó el ferrocarril. Tienen más de 100 años. Estos son del año 1905, estos planos. Y acá en estos planos tengo escrito el perfil de la traza, ¿está bien? Y el perfil del terreno. Sí. O sea, perfil de la traza referido al nivel sobre el mar. Entonces, voy a un caso cualesquiera, vamos al caso del río Reyes. El río Reyes tiene la cota acá por debajo, que está anotada acá, y la cota rasante que está anotada arriba. Se construyó así. Acá, en el año 83, después de construirse, de habilitarse el dique Los Molinos, en el año 1980, esto se llenó de sedimento y nos tapó el puente Reyes. Lo tuvimos que levantar 2 metros más arriba, esa fue a causa de la puesta en funcionamiento del dique Los Molinos. Entonces yo acá tengo seguro cuánto se elevó el lecho del Río Grande y el lecho del Río Reyes, ¿está bien? Y así sucesivamente me voy a otro puente cualquiera. Está el río... Ahora, le hago la siguiente consulta. No, ya acá estoy en Tumbayo. Sí. Bueno, ¿cómo? Le hago la siguiente consulta. Teniendo en cuenta los trabajos que se están haciendo ahora en la ciudad, en la localidad de Volcán, teniendo en cuenta los trabajos en los terrenos para reubicar las nuevas viviendas o las viviendas transitorias, ¿usted cree que esto es viable o es inviable? ¿O hay que hacer otro tipo de reformulación del tema? Le contesto. El problema es que al no haber control de cuenca, no haber estudio de cómo controlar la cuenca, hemos ido dejando a lo largo de estos años que, vamos por parte, que desde Tumbaya a Iturbe, el Río Grande se llene de sedimentos y esos ríos hoy están a nivel de las poblaciones. Sí. ¿Está bien? Y no hay forma ya en este momento, salvo que se actúe rápidamente, iniciar controles. En el año 83 sabíamos dónde podíamos controlar, había que hacer 4 diques para retener sedimento para que no se volcaran dentro de la quebrada de Movaca. Hoy eso no se ha hecho y la quebrada de Movaca en este tramo está en un riesgo enorme. Se nos metió una creciente en Humahuaca, se nos metió una creciente en Purmamarca, se nos metió una creciente, en fin, en Purmamarca, en la estación, Purmamarca Pueblo también lo tenemos arriba. En fin, hay toda una serie de cuestiones. La quebrada de Humahuaca entre Tumballe y Iturbe está en riesgo. Con el tiempo, dentro de no más de 50 años, va a tener el río 2 metros por encima de las calles de Humahuaca. Bueno, hasta ahí vamos a otro. No, está bien, pero en este tramo, las obras que hay que hacer para que esto no suceda o para que se pueda contener o para que se pueda atenuar digamos, el impacto, ¿son viables las obras o no? Esas obras son viables, pero para eso hay que trabajar no con hidráulica. Hay que crear un comité de cuenca que se dedique a la provisión de dique, digamos. Además, no solamente tiene que estar integrado este comité por ingenieros, tienen que trabajar geólogos, tienen que trabajar agrónomos, tienen que trabajar ingenieros forestales, tienen que trabajar urbanistas. Pero en general son obras costosas. No es el hecho que sean costosas, no sean costosas. Son obras que le va a llevar prácticamente, no sé, poder estabilizar la cuenca de Humahuaca y más de 100 años, pero hay que hacerlas. Y si no, resignarse a perder la quebrada de Humahuaca, que esa es la otra. Que hasta ahora es como que están resignados a perder la quebrada de Humahuaca. O sea, es patrimonio nacional de la humanidad. Bueno, pues por eso, claro, digo, frente a esto, siendo patrimonio de la humanidad, sí. ¿Se va a dejar perder? Eso hay que preguntar a las autoridades, hasta ahora lo han dejado. Y no solamente que lo han dejado, sino que se han puesto a construir obras que perjudican, que eso es lo que vamos a ver ahora, perjudican sensiblemente a otras poblaciones y a la misma quebrada de Humahuaca. ¿Cuáles son las obras? Vamos por parte. Tumbaya Volcán. Sí. Tumbaya tuvo una inundación ahora es la última, claro. Porque el Río Grande está más alto que las calles de Tumbaya. Sí.
¿está bien? Entonces Sí. no podían sacar el agua, desaguar el agua directo ahí donde estaba. Tuvieron que ir más abajo, en la punta, destrancar una alcantarilla, pasar por ahí el tema y salir digamos, en diagonal un poco más abajo sobre el Río Grande. O sea, Tumballe es uno de los pueblos que ya tiene encima el problema de los sedimentos. En la medida que no se controle, cada vez van a estar más arriba y finalmente el agua va a brotar por debajo y se va a llenar de agua lo mismo. Vamos a Volcán. Sí, me quedan muy pocos minutos, pero no, avance. Me quedan poquitos minutos. Sí. Cuéntemelo de Volcán. Bueno, Volcán tiene el problema de que, volvemos al tema de control de cuenca, Sí. acá ¿quién se hace cargo del mantenimiento de los cauces? Hasta ahora, por ejemplo, Piedad trabajó, Hidráulica trabajó, en fin, trabajaron todos poniendo máquinas. Pero hay un tramo, Sí. desde la ruta hasta el Río Grande, donde hay una diferencia de casi 20 metros de altura, donde no han hecho todavía el desagüe. Y si viene otro aluvión por detrás, aunque sea chiquitito, tiene tapada la salida. O sea, no tiene cómo desaguar, va a volver a entrar a Volcán. ¿Está bien? Entonces, lo fundamental hoy, lo urgente hoy, es hacer ese desagüe, darle pendiente para que baje abajo todo el aluvión que pueda venir. Perdóneme, le pregunto desde desconocimiento. ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer? ¿No se Eso puede? es viable, se puede hacer, sí, porque ya el lecho del Río Grande, en ese punto bajó más de 20 metros. Claro. Hay un proceso erosivo enorme, se puede hacer. Pero como nadie se hace cargo de los desagües, y ese es el problema de que a la provincia es como que no le interesa el control de cuenca, y bueno, queda todo así a las buenas de cualquiera. Vamos al caso, Termas de Reyes, acá cuando llegamos al final, Sí, Termas de Reyes, sí. Termas de Reyes, perdón, Villa Jardín de Reyes. Sí. Villa Jardín de Reyes está afectada por el ascenso del lecho hacia arriba y hoy las calles de Villa Jardín de Reyes están prácticamente entre 1,5 metros y 2 metros debajo del lecho del río Reyes. Si seguimos más arriba, hace años pasó un incidente ahí con el, digamos, hay un aluvioncito chico en la quebrada bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, donde hay unas piletas ahí con aguas termales, pasó bajo el balcón, pasó por encima del lecho y cayó sobre estas piletas donde había gente. Rompió una casa, tapó auto, en fin, una serie de cosas. Más abajo está la central hidroeléctrica de Termas de Reyes. Sí. Bueno, en el año 40 y pico, cuando esa central se hace, descargaba el agua que turbinaba derecho al río Reyes. Sí. Hoy está 4 metros debajo del nivel del río Reyes. Todo producto, digamos, de que nadie controla la cuenca. No hay política de cuenca, de control de cuenca. No hay política de control de cuenca. Claro. Entonces, hoy tienen que bancarse todos los desastres. Aguas arriba del dique Los Molinos está León. Sí. León está 400 metros debajo de Volcán. El lecho del río Reyes subió prácticamente 6 metros, eso lo saco de los planos estos. 6 metros, nos tapó la vía, nos tapó todo, está subiendo cada vez más. El lecho del Río Grande subió 8 metros, y ahí al lado está León. Una creciente simultánea del León o del Volcán, como ya pasó antes, va a entrar y se va a llevar parte de León. Con el agravante que si llega a entrar son crecientes muy violentas donde va a arrastrar gente, van a hacer de todo. Está muy bien. Ingeniero, gracias por venir. No, Se me nada. acabó el tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a intentar convocarlo nuevamente para que sigamos actualizando estos temas. Sí, ¿te en todo parece? caso lo podemos hacer, tengo las fotografías, tengo un montón de información acá para mostrar y hagámoslo. ¿Cómo no? Yo lo que quisiera es, y le pido por favor, es que se contacte con la Corebe, Sí. que se contacten con Hidráulica, porque los he invitado, los he ido a buscar a los dos y les digo, los quiero llevar a ver ese dique roto que está erosionando todas las barrancas grandes de Volcán, con un desprendimiento enorme de sedimento, donde cuando uno lo ve desde afuera está viendo que lo que era el volcán así, transversal al Río Grande, hoy está sobre el Río Grande y se viene hacia abajo. O sea, está retransportando todos los sedimentos del cono aluvial de Volcán hacia abajo. O sea, que ellos me expliquen cómo no controlan eso. Está muy bien. Ingeniero, gracias por venir. No, por favor, Así, gracias a muy atento. ustedes. El ingeniero Pablo Nolasco Agüero, con nosotros, dándonos un panorama
de la situación compleja en la quebrada, y lo que él advierte es la falta de política de control de cuencas que tienen o que han tenido los gobiernos en la provincia de Jujuy. Que tenga un gran día, ya viene Palpalao, chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.